Listo, ahí tengo el chat. Perfecto. Bueno. Hoy vamos a cambiar de tema y vamos a empezar con límites y continuidad. Salud. Con límites y continuidad. Seguramente hoy solo me dedique a límites y continuidad quede para la semana que viene. ¿Ah? Capaz llegamos, no creo. Pero bueno, entonces vamos a empezar con la parte de límites. ¿Está? Entonces, para eso necesito la definición de entornos. Voy a darles la definición de entornos. Entonces, tenemos dado cualquier número en real, x0, ¿sí? Un real cualquiera, ¿sí? Y un épsilon mayor que 0, ¿sí? O sea, otro número mayor que 0, llamamos entorno de centro x0 y radio épsilon al conjunto este. Y ya voy a poner la notación, ¿sí? Se denota así, se denota entorno, de la E de entorno, de centro. Ponemos primero el centro y luego ponemos el radio. ¿Está? El centro x0 y radio épsilon. ¿Está? Y esto es, por definición, el conjunto de todos los reales, ¿sí? De todos los reales, tales que el valor absoluto de x menos x0 nos queda más chiquito que épsilon. ¿Sí? O sea, que es, si lo miramos, es el intervalito formado por el x menos épsilon y que llega hasta el x más épsilon. ¿Está? O sea, por acá tenemos al x0. ¿Sí? Por acá tenemos al x0, por acá estaría el x0 más épsilon, por acá estaría el x0 menos épsilon, y el entorno de centro x0 y radio épsilon es todo esto, abierto, ¿sí? Son todos estos puntos. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿Hola? Sí. Sí, sí. Bien. Bien. Entonces tenemos otra noción que es el entorno reducido, que nos va a servir para ahora cuando veamos continuidad y todo eso. Entonces, tenemos el entorno normal y el entorno reducido, lo único que hacemos es, al entorno le sacamos el centro, o sea, le sacamos el punto x0. ¿Tá? Cuando consideramos el intervalito que no tiene al x0, a eso le llamamos intervalo reducido. Digo, perdón, entorno reducido. ¿Tá? Entonces el entorno reducido ¿sí? De vuelta de centro x sub 0 y radio épsilon, ¿tá? Este va a ser esta notación. Es el entorno reducido del centro x0 y radio épsilon, ¿tá? Que es el entorno original al que le saco el punto x0. ¿Sí? Le saco el punto x0. O sea que esto queda exactamente las cosas, son los x reales, tales que el valor absoluto de x menos x0 queda menor que épsilon, pero a su vez, el valor absoluto de x menos x0 queda menor que épsilon, como antes, pero le pedimos que sea mayor estricto que 0 para descartar el x igual a x0. ¿Tá? O sea, la diferencia que tiene con el intervalo, con el entorno normal, es este pedacito. Le estamos pidiendo que sea mayor estricto que 0. ¿Tá? Para excluir al punto x0. ¿Tá? O sea que en dibujitos, si acá tengo el x0
menos epsilon, por acá está el x0, y acá tengo el x0 más epsilon. El entorno reducido va a ser todo esto, sin el x0 no está, y todo esto. ¿Se entiende? Pero el x0 no está presente en el entorno reducido. No comprendí por qué debe ser mayor a cero estricto. Para que no puedas agarrar el x igual a x0. ¿Sí? Cuando el valor Mm, absoluto, cuando el valor absoluto de x menos x0 es exactamente 0, eso significa que x menos x0 es igual a 0, y entonces el x tiene que ser igual a x sub 0. ¿Sí? Entonces le excluís el x igual a x0 poniendo un mayor estricto ahí. ¿Está? bien, bien. Bien. Entonces, una observación es que si agarra un epsilon más chiquito, ¿sí? Si yo tengo un epsilon prima que es más chiquito que un epsilon dado, entonces ¿cómo se comparan los intervalos, los entornos? ¿Qué pasa con el entorno reducido? Bueno, o sin reducir. ¿Qué pasa con el entorno de centro x0 y radio epsilon prima comparado con el entorno de centro x0 y radio epsilon? ¿Cómo se comportan? Está contenido, ¿no? Ahí va, el que tiene el radio más chiquito está dentro del que tiene el radio más grande. ¿Tá? Y la misma desigualdad, la misma inclusión se mantiene con los entornos reducidos. ¿Sí? El entorno reducido de centro x0 y radio epsilon prima está incluido en el entorno reducido de centro x0 y radio epsilon. ¿Sí? O sea, en dibujitos, si yo tengo un epsilon, acá está x0, acá está x0 más epsilon, y yo tengo un x, perdón, más epsilon prima, y después por acá tengo, como el epsilon es más grande, el x0 más epsilon va a ser más grande, va a estar ahí. Y por acá tengo el x0 menos epsilon prima, y por acá voy a tener el x0 menos el epsilon, ¿sí? O sea que el intervalito del entornito de centro x0 radio epsilon es más chiquito que el que tengo cuando miro el x0 y radio epsilon, con el epsilon más grande, ¿sí? O sea, el intervalo violeta está dentro del intervalo celeste. O sea que el intervalo, bueno, no sé si se puede llamar intervalo, pero x0 menos epsilon prima hasta x0 más epsilon prima está contenida en el otro, en el azul. Sí, y se puede Está llamar bien. intervalos porque como estamos en R son intervalos, ¿sí? Ah, está. Sí, sí, sí. Está, entonces, ahora vamos a definir dos cosas que nos van a interesar, que son respecto a un intervalo, ¿sí? En realidad se puede hacer para cualquier conjunto, van a ver, no sé, capaz que lo ven sí, creo que se ve en cálculo 2, lo van a generalizar. Pero ahora en lo que estamos haciendo nosotros solo lo vamos a hacer para intervalos, pero esta definición se puede generalizar para cualquier cosa, para cualquier conjunto. Vamos a encontrar lo que es el interior y la clausura del conjunto. ¿Está? Entonces, más definiciones. De un intervalo I, ¿está? Entonces, ¿qué es? ¿El interior? ¿Sí? Entonces agarro I, adentro de R, un intervalo cualquiera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya vimos hace como unas 2 semanas cómo eran los intervalos en R? ¿Se acuerdan que los caracterizamos? Y los intervalos en R eran de 10 tipos. Estaba el vacío, estaba todo R, estaban los intervalos que tenían un extremo infinito y otro era un punto cerrado, los que tenían extremo infinito y algún punto abierto, y los que eran intervalos tipo AB, con el AB abierto, y después intercambiábamos, la A podía estar abierta y la B cerrada, y así, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, tengo un intervalo cualquiera que puede ser de ese tipo. O sea, si quieren los pongo acá. O sea, es un intervalo AB, o es un intervalo AB con la B cerrada, o es un intervalo A con la B cerrada, con la B abierta, o es el intervalo AB con los dos extremos cerrados, o puede ser un menos infinito A, o un menos infinito A con la A cerrada, o un A más infinito con la A cerrada, o un A más infinito con la A abierta, y después me quedan los dos triviales que serían el vacío. Ay, bueno. Esperen que voy a correr esto. Después me quedan los dos triviales que son el vacío y todo R. ¿Tá? Esos eran los 10 intervalos que teníamos en R. ¿Tá?
Entonces, el interior de un intervalo I, ¿sí? Se define como el subintervalo, o sea, es un intervalo más chiquito, y lo vamos a denotar I con un cerito al lado, esa es la notación para el interior, ¿sí? Está dentro de I siempre, y se obtiene, ¿sí? Lo obtenemos excluyendo los extremos de I. ¿Tá? Si el extremo es infinito, no lo puedo excluir, obviamente, ¿no? O sea, es cuando tengo un extremo que tiene un punto, ¿sí? Pero ¿por qué definimos así si podemos definirlo como un intervalo abierto nomás, con el extremo, digamos? Y pues la definición que están las notas. Estoy siguiendo las notas. Sí, o sea, es Profe, cualquier. ¿Sí? el I con el circulito es interior, el otro es intervalo. Sí, el I solito es el intervalo. Y el I Ya. con el cerito, este que acabo de poner acá, este es el interior. Y el E con el asterisco arriba, que era. El entorno reducido. Ahí va. Gracias. Este es el entorno reducido. Profe, una pregunta de la notación. Eh, Sí. ¿El interior se pone con el nombre del conjunto y el cerito arriba o siempre es I cerito? Siempre es, si vos tenés un conjunto A y querés calcular el interior, es A con el cerito. Ah, ok, ok, ok. Siempre le pones el cerito al conjunto que estés calculando el interior. Ok, ok, ok. Bien. Entonces, ese es el interior. ¿Tá? Y por otro lado tenemos la clausura. ¿Tá? Que es la misma idea. O sea, esto agarramos una cosa adentro, ahora vamos a agarrar algo que contenga. ¿Sí? Entonces la clausura de I es y ahora va a ser un intervalo más grande, o sea que es el supraintervalo. ¿Sí? Y la notación para la clausura es poner una raya arriba del conjunto. ¿Sí? O sea, en este caso, como estoy calculando la clausura de I, lo que pongo es una raya arriba de I. ¿Está? Pero siempre es una rayita arriba del conjunto. ¿Está? Es el supraintervalo y que contiene ahí, ¿sí? Que se obtiene y en este caso lo que vamos a hacer es incluir los extremos. ¿Está? Entonces, primera cosa, observación, siempre tenemos que I está adentro del I barra por definición y contiene al I interior también por definición. ¿Sí? Siempre tenemos estas inclusiones. ¿Ah? Esto pasa para todo intervalo. ¿Ah? Y después lo otro que quiero ver, vamos a ver para los intervalos que sabemos que tenemos, ¿sí? Los únicos 10 intervalos que hay, que son esos que están ahí enumerados al final. Vamos a ver cómo quedan los interiores y las clausuras, ¿está? Entonces, Profe, ¿puedes volver a la hoja anterior un momentito? Sí, Está, gracias, era para ver una cosa que me faltaba. dale. Entonces, vamos a ver ejemplos para los intervalos que tenemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mi I es el intervalo AB, ¿sí? ¿Cómo me queda el interior? AB abierto. Exacto, queda AB abierto en los dos lados. ¿Sí? ¿Y cómo me queda la clausura? Igual, pero, o sea, igual al primero, cerrado. Exacto, queda igualito el primero. ¿Está? ¿Qué pasa si en vez de agarrar el AB, agarro el AB así? Abierto en los dos lados. Pasa lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Me da lo mismo. También pasa lo mismo si yo agarro el A y dejo la B abierta. O agarro
el A abierto y dejo la B cerrada. ¿Sí? Esos 4 me dan lo mismo. ¿Está? ¿Qué pasa si agarro el menos infinito A? Te queda menos infinito a abierto. Exacto, queda esto. Y en el otro te ¿Sí? queda cerrado una. Exacto. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Y si agarro también el menos infinito A abierto, ¿queda lo mismo? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa si agarramos, yo qué sé, el A más infinito ahora? ¿Cómo queda el interior? El interior? A Y lo mismo. abierto como más infinito abierto. Exacto. ¿Y la clausura? A cerrado más infinito abierto. Bien. Y lo mismo pasa si agarramos el A más infinito, ¿verdad? Con el A abierto. Queda igual. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa? Vamos a agarrar un intervalo que lo vamos a considerar intervalo, pero no está en la definición de intervalo, que lo podemos incluir, que es agarrar un solo punto. ¿Qué pasa con un solo punto? ¿Cuál es el interior? El vacío. Sí. El vacío, porque tenemos que sacar los extremos y el extremo es el mismo punto. ¿Y cómo queda la clausura? El mismo Igual. conjunto, ¿verdad? Y otro caso trivial, ¿qué pasa si agarro... Ay, me quedó esta cosa acá. ¿Qué pasa si agarro el vacío? ¿Cuál es el interior del vacío? Vacío y la clausura lo mismo. Sí, exacto. Acá me da todo vacío. ¿Y si agarro R? Y RR. ¿Sí? Me da R y me da R. ¿Está? Entonces ahí tenemos los ejemplos de todos los intervalos con los que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Cuánto nos da su interior y cuánto nos da su clausura? ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hay Sí. una cosa que no me queda clara a mí. Decime. ¿Por qué RR se mantiene todo igual? Si no tiene, Y digamos, porque es como si un pensaras al opuesto. R, lo pensás como menos infinito más infinito. Haces lo mismo que hicimos con el menos infinito. O sea, los infinitos no los puedes sacar, no son extremos porque no son puntos fijos. ¿Sí? La misma idea que Sí. cuando agarramos el menos infinito A, la aplicás en las dos puntas y te queda todo R. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces ahora, notaciones o definiciones o como le quieran llamar, vamos a poner nombres a las cosas. Entonces los puntos. ¿Sí? Del interior se llaman puntos interiores. ¿Sí? Y a los puntos de I clausura se llaman puntos adherentes. ¿Bien? Son nombres. Entonces, a los puntos que están en el interior les llamamos puntos interiores y a los puntos que están en la clausura les llamamos puntos adherentes. ¿Está? Entonces, ahora vamos a hacer una observación que es un poquito, no sé. Profe, una pregunta, ¿eso es a los puntos Sí. de todo el nuevo conjunto o solo a los puntos nuevos que obtuvimos por aplicarle? No, todos los del conjunto, porque acordate que el interior en realidad es casi como el I, solo que le sacaste los extremos, y a la clausura es el I, pero le agregaste los extremos, o sea que es todos. Ah, gracias. ¿Los puntos adherentes son solo los extremos o todos los puntos de...? Todos, es lo que preguntó la compañera. Ah, Son perdón, todos, pensé que era... no son los que agregué, son todos. O sea, si mi intervalo, por ejemplo, yo estoy acá, este es el intervalo AB, ¿sí? Estos puntos son todos puntos interiores.
Y si tengo lo voy a hacer en otro dibujito para que no se me solapen, pero es la misma idea. Tengo el AB acá y voy a marcar cuáles son los puntos adherentes. O sea, el punto adherente agrego el A, agrego el B y todos los del medio. Todos estos son puntos adherentes. Se lo podría pensar por adherente adherir. De por sí, ¿no? Sí, ahí va. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, son todos. En los interiores están todos menos los extremos y en los adherentes están todos, incluidos los extremos. Ok. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer una observación que me caracteriza los puntos interiores y los puntos adherentes. ¿Está? Entonces, Que uno está incluido en otro, eso ya es obvio. ¿cómo? Que uno está incluido en otro, eso es obvio ya. Digamos. Eso ya lo miramos. Caracterizaciones que me dice cómo los hallo. O sea, y que me los caracteriza en el sentido de que si cumplen eso, son un punto, por ejemplo, son un punto, o sea, para los puntos interiores, ¿no? Cuando yo quiero caracterizar los interiores. Entonces tiene que ser una propiedad que, si la cumple, es un punto interior y que además cualquier punto que la cumpla tiene que ser interior, ¿se entiende? Como que sea un sí, solo sí. Que solo la cumplen esa propiedad los puntos interiores. Eso es una caracterización. ¿Ah? Entonces, lo que se cumple es esto. Tengo un intervalo cualquiera, ¿sí? Y un número x0. ¿Está? Entonces, vamos a decir que el x0 está en el interior, ¿sí? Sí, solo sí, existe un epsilon mayor que 0, tal que el entorno de centro x0 y radio epsilon está incluido en I, ¿sí? Para ese epsilon. Esa sería la caracterización de los puntos interiores, o sea, o uso la definición o uso esto. Uso que existe un epsilon mayor que 0, tal que el entorno de centro x0 y radio epsilon está dentro de I. Y para la clausura, tengo que el x0 va a estar en la clausura, sí, solo sí, el entorno de centro x0 y radio epsilon, intersección I, lo corto con I, me da siempre distinto de vacío, para todo epsilon mayor que 0. ¿Ah? Entonces, esas dos, la A y la B, son caracterizaciones, una para los puntos interiores y otra para los puntos adherentes. ¿Ah? Entonces vamos a demostrar, capaz que demuestro una sola, no sé, vemos. Si la entienden bien, demuestro una sola. Si les cuesta, demostramos las dos. ¿Ah? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? O sea, lo que tenemos que usar es la definición, ¿verdad? O sea, lo que sabemos, lo único que tenemos hasta ahora es la definición de punto interior y la definición de punto adherente. Si queremos probar esta nueva propiedad, que para los interiores existe un entorno dentro del intervalo y que para los adherentes cualquier entorno corta el intervalo. ¿Ah? ¿Se entiende lo que dice esto? O sea, en dibujitos, lo que me está diciendo es que si yo tengo un intervalo, imagínense un intervalo, yo qué sé, se imaginan en la B. Imagínense la B si quieren. ¿Ah? Esto me está diciendo que un punto es interior, o sea, un x0 es interior, si existe un epsilon tal que todo el entorno está dentro de ahí. Entonces yo puedo agarrar un epsilon que sea acá, ¿se entiende? Más chiquitito que llega a la, entonces todo ese intervalito, todo este intervalito está incluido adentro del intervalo, ¿se entiende? Tomo este epsilon. Eso para el caso del punto interior. Y para el caso del punto adherente, imagínenlo de vuelta también con el AB si quieren. ¿Sí? Un punto va a ser adherente, sí, solo sí. Cualquier entorno corta el intervalo. ¿Está? Entonces, cualquier punto interior, si yo me agarro un punto interior, ya sabemos que además es adherente, ¿no? Pero vamos a verlo. O sea, si yo me agarro el x0 y agarro cualquier intervalo de centro x0, por ejemplo uno chiquito, obviamente corta, ¿no? Cortó en todo eso. Pero si me agarro uno grandote, también corta. Porque en este pedazo no me corta, pero acá adentro sí. ¿Se entiende? Y eso pasa para cualquier punto que yo agarre. Incluido el A. Si me paro en A,
Si me paro en A, también pasa. ¿Se entiende? Porque siempre corto de este lado. ¿Está? Esa es la idea de lo que vamos a probar. ¿Pero se entiende la idea en los dibujitos? El primero ¿Se sí, entiende? el segundo no mucho. Empecemos con el primero y después nos metemos en el segundo. El segundo lo que dice es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el clausura y el interior? Acuérdense que tenemos siempre esto. Que el interior siempre está dentro de I, que está dentro de clausura. Entonces, y por cómo se obtiene la clausura, la única diferencia que tiene con el interior son los extremos. O sea que tiene que ser algo que me diferencie los puntos adentro de los puntos del borde. Y los puntos del borde lo que cumplen es justamente eso. Si este es mi punto del extremo, lo que pasa con este punto es que cualquier entorno que yo me tome, me corta de este lado y de este lado no. Pero siempre me corta de este lado. Cualquier entorno que yo tome, siempre me corta del otro lado. ¿Se entiende? O sea, si acá está mi punto A, yo quiero ver que este punto está en la clausura, y agarro cualquier entorno, este pedazo corta. Agarro este entorno más grande, este pedazo corta. Agarro este entorno más grande y este pedazo corta. ¿Sí? Profe, Siempre, 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 siempre me corta de uno de los dos lados. De este lado no. De este lado la intersección me da vacía. Pero del otro no. profe, ¿Se entiende? y si vos tenés un número afuera de A, pero que pone un epsilon que tal que tipo el entorno corte, Es que eso no va a pasar. Ese punto no va a estar en la clausura porque vas a poder construirte un epsilon para el que no esté. Acordate que para que la clausura se tiene que cumplir para todo epsilon. ¿Sí? Si vos agarrás, lo vemos en el dibujito, si vos te agarrás, acá está el intervalo AB, y vos decís de agarrar un puntito por acá, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me puedo considerar epsilon que sea el A menos X0 y, por ejemplo, lo divido entre 2. ¿Ah? Entonces, ese numerito me dice que el radio que estoy considerando está acá, ¿verdad? Ese intervalo, ¿sí? Me considero el intervalo, perdón, el entornito de centro X0 y ese radio epsilon que está acá, le voy a llamar epsilon barra, ¿sí? Ese intervalito que es el X0 menos epsilon barra, X0 más epsilon barra, ¿verdad? Si yo corto ese intervalo con el AB, el X0 menos epsilon barra, X0 más epsilon barra, intersectado con el intervalo AB, me da vacío. ¿Sí? O sea que ese X0 no pertenece a la clausura de AB. ¿Se entiende? O sea, sí, siempre sí. que te agarres un punto, siempre que te agarres un punto que esté apenitas lejos, no importa lo lejos que esté, pero si es distinto de X0, o sea, si el X0 es distinto de A, este número siempre me da mayor que 0. ¿Sí? Entonces siempre me puedo construir un entornito que no corta. Entonces ese punto no puede estar en la clausura. ¿Tá? Pero el que sí está es el A. Porque para el A yo no puedo hacer eso. Y para cualquier entornito que yo tome con el A, sí me corta. Me da todo esto en la intersección. ¿Tá? Profe, Entonces ¿esa es la el A sí demostración o está. estás explicando de vuelta? ¿Cómo? ¿Estás explicando de vuelta o es la demostración? No, no estoy demostrando nada. Un compañero me Ah, preguntó está. por qué los puntos de afuera, quería ver por qué los puntos de afuera no están en la clausura. Le estoy mostrando cómo haría para probar que un punto Ah, bien, cualquiera bien. que esté alejadito no puede estar. ¿Sí? No, todavía no empecé la demostración. Pero se entiende lo que estoy explicando porque es interesante, porque explica por qué está todo el intervalo AB y están los extremos AB, pero por qué cualquier punto de afuera no está. Ahora también pasa una cosa, ¿no? Que los puntos interiores no cumplen la condición, no todos los puntos interiores cumplen la condición de la clausura, porque en la clausura podemos Sí, poner un la cumplen, extremo. todos los puntos interiores la cumplen. Al revés, los de la clausura no cumplen todos los interiores. Ah, no, obviamente que no. Porque los No, extremos la son los clausura que pueden contiene, salir. o sea, en el caso este que estamos viendo en R, es bien fácil, es bien simple, y la clausura siempre contiene a los extremos. O sea, siempre contiene a lo sumo 2 puntos más que el interior. O por lo menos uno. Si estamos en extremos de la forma, en intervalos, perdón, de la forma menos infinito A, por ejemplo, la clausura contiene el A y el interior no. Siempre tiene un punto al menos más que el otro. Claro, ¿Sí? Si estamos en intervalos donde ningún extremo es el infinito, tiene 2 puntos más.
Y si estamos en intervalos donde alguno de los extremos es el infinito, tiene un punto más. Siempre. ¿Está? Profe, una pregunta de la página anterior cuando pusiste las Sí. proposiciones. Sí. Dice que x sub 0 pertenece Al interior. La primera dice, la A dice que x0 está en el interior, sí, solo sí, y está esa caracterización, que tiene que existir un entornito dentro del intervalo. Y la segunda dice que x0 está en la clausura, sí, solo sí, para cualquier entorno, cualquiera, la intersección con el intervalo es distinto a vacío. Ah, ya entendí. Gracias. Bien. Entonces vamos a demostrar eso, ¿está? Vamos a demostrar A primero y después vemos si demostramos B, depende cómo estemos, ¿está? Entonces, a ver, esta demostración, como hoy es un intervalo cualquiera, hay que hacerla para todos los intervalos, ¿está? La voy a hacer para el intervalo AB y ustedes la tratan de escribir para otros de intervalo cualquiera, o sea, es la misma idea. ¿Está? Entonces vamos a suponer primero que I es el intervalo AB abierto. ¿Sí? Se adapta a cualquier otro intervalo la misma demostración. ¿Está? Y agarramos un punto. ¿Está? Entonces voy a suponer que el I es eso. Y ahora vamos a probar, por ejemplo, primero el directo. Entonces, para el directo, ¿qué es lo que sé? Sé que el X0 está en el interior. ¿Sí? La hipótesis del directo es que X0 está en el interior de I. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Como el I es el intervalo AB, ¿qué es lo que sabemos de X0? X0 no puede ser ni A ni B. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, es cierto. Entonces lo que sabemos es eso. Entonces tenemos por acá el AB y el X0 está en algún lado. Pongámosle que está más cerca de la A, solo para dibujarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo considerar, en el caso genérico, hay que ver en realidad más cerca de quién está, ¿se entiende? Para tomar como radio algo más chiquito. Entonces lo que hay que hacer es considerar lo que vale el X0 menos el A y lo que vale el B menos X0, ¿sí? Las dos distancias ahí, y ver cuál es más chica. ¿Está? Este número sabemos que es mayor que 0, ¿verdad? Porque el X0 es distinto de B y el X0 es distinto de A. O sea que ese número es mayor que 0, el mínimo este. ¿Está? Y me tomo que sea R ese mínimo. ¿Está? Entonces hago el mismo truco que hice recién acá. Agarro ese radio y lo divido sobre 2. O sea, agarro esta distancia, como hice recién, y la divido entre 2. Eso siempre funciona, eso siempre me queda más chiquito, me da un radio bien chiquito. Entonces tomo epsilon que sea R sobre 2. También es mayor que 0, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si miramos el entorno de centro X0 y radio este epsilon, esto está totalmente adentro de AB. ¿Verdad? Porque el intervalo de centro X0 y radio R es este. Es este que está acá. Sí, es el intervalito violeta. ¿Sabes? Que está todo adentro de AB. ¿Se entendió? Esta es la demostración ya, digamos. Esa es la demostración, sí. Con esto ya está. Sí, probamos que existe. Teníamos que probar que existía un epsilon, ¿verdad? Teníamos que probar que existía un epsilon mayor que 0. Y lo encontramos. Es el R dividido el R sobre 2. O sea, en realidad cualquier cosa sirve el mismo R. No, tiene que ser algo más chiquito que el R. Pero puede ser R sobre 2, R sobre 3, lo que quieran. O sea, cualquier cosa que sea más chiquita que el R, apenitas más chiquita que el R, le funciona. ¿Está? Y como hay que encontrar el epsilon, ya lo encontramos, ya está. Profe, una pregunta, ¿por qué el R no funcionaría? No, no me queda claro. Porque tenemos el problema del A. Ah, no, tenés razón, porque estamos en intervalo abierto. Ah, no, sí, funciona. El R funciona también. Ah, gracias. Sí. Cuando si agarramos R, si agarramos epsilon igual a R, lo que pasa es esto, que me queda acá está el A, acá está el X0, y acá y me queda todo esto, la intersección. Y por acá está el B. ¿Sí? También funciona.
Luego con intervalo cerrado, ahí ya no. Pero siempre No, funciona sí, porque funciona siempre. Sí, Ah, también acá, funciona. acá. Bien, el bien. entorno es abierto. Entonces, Sí, siempre funciona. R O sea, sería el radio. cualquier cosa que sea menor o igual a este R funciona. O sea, cualquier epsilon menor o igual a R funciona. R es el radio de X sub 0, ¿no? Sí, exacto. ¿Está? Entonces pasemos a la vuelta, al recíproco. En el recíproco, ¿qué es lo que tenemos como hipótesis? Nuestra hipótesis es que existe un epsilon tal que el entorno de centro X0 y radio epsilon está totalmente adentro de I. ¿Está? Acuérdense que estamos suponiendo que el I es el intervalo AB. ¿Está? ¿Este entorno qué es? Esto es el X0 menos epsilon, X0 más epsilon, ¿verdad? O sea que lo que tenemos es que el X0 menos epsilon, X0 más epsilon, está totalmente dentro de la B. ¿Está? Entonces, en particular, ¿quién está dentro del intervalo B? X0. Exacto, en particular, el X0 es un punto que está dentro del intervalo B. ¿Está? Entonces, el X0 es distinto de A y de B. ¿Sí? Entonces, el X0 está en el interior de I. ¿Sí? Porque el interior, ¿se acuerdan que era? Todos los puntos que no incluían los extremos. ¿Está? O sea que el X0 es un punto interior. Profe, ¿puedes pasar a la pantalla anterior un momento? Sí. Tengo una duda, siempre profe, Gracias. yo tengo una duda. ¿Y por qué estamos haciendo esto bien? Tipo, no me queda muy claro. O sea, como que ¿Por qué agarrás qué? un intervalo y decís, bueno, quiero saber si hay un punto adentro. Entonces le rezo números más chiquitos a ver si está entre medio. ¿Cómo? No, Como lo que que no me queremos queda- hacer es probar esto. Lo que queremos hacer es probar esta caracterización. Sí, Que agarramos el punto eso entendí, interior. no, más, yo hablo Ah, más de esto de los entornos, tipo, sí. como que no me queda muy claro qué es esto en general. ¿Cómo que es esto en general? Tipo, Es para tipo que después está, definir lo que es límites. O sea, necesitamos todas estas definiciones de entornos y eso para después, en la definición de límites, utilizar estas nociones. Es por eso, en realidad. No sé si Claro. esa era tu pregunta. sí, más o menos. O ¿La sea, pregunta era para qué lo vamos a usar después? claro, sí, algo así. Claro, es eso. La idea es. ¿Ustedes tienen alguna noción de límite? Sí. Lo Sí, vieron en sí. el liceo. Ujú. La idea es que te vas aproximando. O sea, vos cuando querés ver el límite en un X0, lo que tenés que hacer es irte aproximando al X0. Eso Claro, lo obtenés agarrando entornitos de centro X0 y radio epsilon con epsilon cada vez más chiquito. ¿Sí? De esta manera vos te aproximás al X0. mm, Y lo mismo te está pasando cuando vos mirás la función y mirás el f de X0. ¿Sí? Y mirás entornitos con cierto radio acá. Y ahí ves a dónde tiende. claro. Pero el ¿Sí? La idea es entorno, esa. pero el Ujú. entorno no es un conjunto, no es un intervalo. En este caso, en donde estamos trabajando nosotros, sí, siempre son intervalos porque estamos trabajando en R. Si estuvieras trabajando en R2, por ejemplo, los entornos son círculos. Ok, ¿Sí? Si estás trabajando en R3, los entornos son esferas. ok, Y depende también, o sea, esto depende mucho en realidad de la métrica que uses. O sea, la definición de entornos, todas estas nociones que se llaman nociones topológicas dependen de la métrica que uses. Si usas la métrica euclidiana, o sea, la que usamos siempre nosotros en R2, en R3, en cualquier R, te queda esto que te estoy dibujando. Te quedan en R intervalos, en R2 te quedan círculos y en R3 te quedan esferas. Pero podés cambiar la métrica, ¿sí? Y los intervalos te pueden quedar, en R2 te pueden quedar cuadrados o te pueden quedar rombos. Te empiezan a aparecer cosas re interesantes si vos cambias las métricas.
Ok. O sea, esto se puede que te recontra generalizar. ¿Sí? Y aparecen como diferentes tipos de intervalos, diferentes tipos de entornos. Pero nosotros, que estamos trabajando en R, con la métrica del valor absoluto, ahí siempre, siempre, siempre son intervalos. Claro, ¿Sí? bueno. Sí. Pero sí, esto se regeneraliza y ustedes van a ver ciertas cosas de estas en cálculo 2 o cálculo 3, no sé, porque ahora como cambiaron los programas y corrieron todo, no sé en cuál cálculo está. Pero todas estas nociones en R2 y en R3 las van a ver después. ¿Ah? Bien. ¿Quieren que demuestre el 2 o se animan a hacerlo ustedes? Yo es que el 2 todavía no entiendo mucho la No, situación. queda para nosotros. ¿Cómo? O sea, el 2 no entiendo de la No situación. entendés ni lo que dice, no entendés ni lo que dice. O sea, entiendo más o menos lo que dice, pero no entiendo por qué lo cumple. O sea, no entiendo por qué Es lo que te suponer mostraba eso. acá. Es lo que mostraba en este ejemplito. Vos sabés que la clausura del intervalo AB es el AB cerrado, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? O sea que tendríamos que caracterizar, tendríamos que ver que todos los puntos del AB cerrado cumplen esta condición que está acá. La de que cualquier entorno corta a la B. ¿Tá? Entonces, Ajá. ¿cómo probás eso? Si el punto está adentro de la B, ¿sí? Cualquier punto que esté adentro de la B, vos agarrás tenés que probar que cualquier intervalo corta. Entonces agarras un intervalo chiquito y corta. Agarras un intervalo más grande y sigue cortando. Y si agarras un intervalo grandote, también corta. ¿Sí? Porque no importa el pedazo este que no está cortando, pero en este pedazo, perdón, bueno, pongamos que si la A está acá, entonces todo este pedazo no corta, pero en todo este pedacito sí está cortando, ¿se ve? Y Ujú. esto pasa para cualquier radio que te agarres. ¿Sí? Y cualquier punto que esté en el interior. Ahora, ¿qué pasa con los puntos que están afuera? Si agarras un punto acá afuera, este punto no tiene que cumplir eso. Y es lo que probé acá. Ese punto no cumple eso porque existe un epsilon, que es el A menos X0 sobre 2, para el que el intervalo no está, o sea, no corta el intervalo B. O sea, su entorno no corta el intervalo B. Entonces, estos puntos no están. Y te falta ver los extremos, te falta ver qué pasa con el punto A. ¿Por qué está el punto A? Y porque vos cualquier entorno que te tomes centrado en el punto A, ¿sí? Cualquier entorno que tomes centrado en el punto A, te corta de este lado. Con que corten un punto ya está, vos querés que sea distinto de vacío. Lo importante es que corte. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Entonces el A está, todos los interiores están y se prueba que los que están afuera no, porque es la cuentita que hice acá. Cualquier punto que esté afuera no lo cumple. Sí, o sea, esto es para algún X0 que no esté en el intervalo AB. Si X0 no está en el intervalo AB, entonces ese X0 no está en la clausura. Pero todos los demás sí están. ¿Quieren que lo demuestre entonces? ¿Lo demuestro o lo quieren hacer? dale. Entonces vamos a demostrar la parte B. ¿Está de vuelta? Voy a seguir haciéndolo para I igual a beta. Después ustedes lo adaptan. Es la misma idea, o sea, es lo mismo, no hay que hacer nada, pero está. Y vamos a agarrar un X0, entonces voy a ir en el directo primero, o sea que tengo un X0 que está en la clausura. ¿Está? Entonces, como el X0 está en mi clausura y I es el intervalo B, X0 está en el intervalo cerrado, ¿verdad? Porque esta es la clausura de I. Sí, aplicaste la definición. Exacto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es probar que cualquier X0 que esté ahí, ¿sí? Y si yo tomo cualquier entorno centrado en ese X0, me corta el intervalo AB. ¿Sí? O sea, lo que queremos ver es que para todo X0 que esté ahí, acá, en el intervalo AB, o sea que tenemos como dos casos, ¿no? Que el X0 sea distinto del A y del B, o que el X0 sea igual al A y al B. ¿Está? ¿Lo hacemos por separado? Sí. Entonces, si el X0 es distinto del A y del B, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre puedo considerar el mismo R que agarré recién, ¿no? Puedo considerar R que sea el mínimo entre las distancias, ¿se acuerdan? El mínimo
entre el x0 menos a y el b menos x0. ¿Sí? Que este r es mayor que 0, porque el x0 es distinto de a y de b. ¿Tá? Siempre puedo tomar eso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo como dos maneras de mirarlo. Tengo el x0 acá, tengo por acá el a y por acá el b. Y entonces yo tengo que probar que para todo epsilon, el entorno de centro x0 y radio epsilon, intersección el intervalo AB, no, perdón, el AB está abierto, intersección AB, me da distinto de vacío. Tenemos que probar eso. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Tengo como dos casos, así, solo para que el dibujo me quede distinto. O sea, si el R, si el epsilon es menor o igual que el R este que agarré, ¿qué pasa? Cuando yo miro la intersección esa, el entorno de centro x0 y radio epsilon está por acá, ¿verdad? ¿Sí? O sea que me corta en todo esto. ¿Sí? ¿No bastaría comprobar con que x0 ya pertenece al entorno y también pertenece al otro? Eso ya demuestra que no sea nulo, digamos. Sí, también sabemos, es verdad eso que dice el compañero, sabemos que el x0 está acá y sabemos que el x0 está acá, entonces el x0 está en la intersección. Es verdad. Sí, eso también es cierto, sí. Sí, está perfecto. Sí, y si no, si miran el dibujito, si el de x0, perdón, tengo el a y tengo el b, y si supongo que el epsilon es menor, perdón, es mayor que el R, ¿qué es lo que pasa? No cambia gran cosa. Lo único que cambia es que cuando yo miro el R está por acá, ¿no? O sea, mi entorno va a ser todo eso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Me corta el intervalo AB en todo esto. ¿Sí? O sea, el entorno está acá afuera, pero igual me sigue cortando en todo esto. ¿Está? Pero me gusta lo que dice el compañero, que es esto que está acá, que es que en realidad para todo epsilon, el x0 siempre está en el entorno, el x0 siempre está en el intervalo AB, y entonces me queda distinto vacío, porque el x0 está en la intersección. ¿Está? ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa que si el x0 es AB? Es A o B. Es lo mismo, ¿verdad? No. O sea, no puedo agarrar el R este, pero no importa. Cualquier entorno me corta en la mitad. ¿Se entiende? Si x0 es igual a A o B, ¿qué es lo que pasa? Tenemos acá el A, por acá está el B, y el A es igual al x0, supongamos. Entonces cualquier entorno de centro x0 y radio epsilon, ¿sí? Que sería esto, siempre me corta al intervalo AB en todo esto. ¿Sí? Esa es la intersección. Eso sería el entorno de x0 y radio epsilon, intersección en intervalo AB. Siempre corta. ¿Está? Que es distinto de vacío. ¿Está? Entonces no importa si el x0 es un extremo o si es un punto interior, todos esos puntos son puntos clausura. ¿Está? ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Hola? Sí, está bien. Sí, ¿Sí? sí. ¿Probamos la vuelta o ya entendieron? Profe, ¿cómo queda la prueba entonces del x sub 0 igual a o a b? ¿Es O esto? sea, claro, pero Acabo. esa sería la prueba geométrica, o sea, pero ¿cómo sería una prueba formal? ¿O es Eso es una esa? prueba formal. Eso Ah, es una prueba ta, formal. Sí. ta. Vos tenés que interceptar los intervalos y los intervalos se te interceptan en un montón de puntos. ¿Sí? Ah, sí, ya entendí, perfecto.
Yo tengo un problema con entender bien cómo funcionan los recíprocos, si podemos hacerlo. Dale. Entonces, el recíproco, ¿qué dice? Dice que para todo epsilon mayor que 0, o sea, tengo un x0, tal que para todo epsilon mayor que 0, el entorno de centro x0 y radio epsilon intersectado con i nos da distinto de vacío. Eso es lo que sabemos en el recíproco. Y queremos probar que el x0 tiene que estar en la clausura. ¿Sí? Entonces, queremos ver que x0 pertenece al intervalo AB con el AB cerrado, ¿verdad? Porque esa es la clausura de la B, porque esto es la clausura de la B abierto. ¿Está bien? Eso es lo que queremos ver. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Vamos a suponer que el x0 no es ni A ni B. Me voy a tomar el mínimo entre esas distancias y eso me da un entornito afuera. Es la misma prueba que acá. ¿Se entiende lo que voy a hacer? Voy a repetir el documento que hice ahí afuera. Entonces voy a suponer que x0 no pertenece al intervalo AB. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O el x0 es menor que A o el x0 es mayor que B, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, me voy a quedar con el dibujito de este lado, pero voy a suponer que el x0 es menor que A. Da lo mismo, ¿verdad? Se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces supongamos que x0 es menor que A. Si x0 es mayor que B, es la misma idea. Entonces supongo que el x0 es menor que A. Entonces, hago lo mismo de hoy. Cuando miro A menos x0, esto es un número que es mayor que 0. O sea que es un epsilon barra mayor que 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo miro el entorno de centro x0 y este epsilon barra, y lo corto con el intervalo AB, ¿qué pasa? Son disjuntos, ¿verdad? Porque yo tenía el A acá, el x0 acá, tengo el A menos x0 que es esto, o sea que el radio que estoy usando es este radio. O sea, esto que está acá, es el entorno de centro x0 y radio epsilon barra. Y del otro lado, exactamente del otro lado, es que aparece el intervalo AB. ¿Sí? O sea que esto me da vacío. ¿Ah? Y eso es una contradicción, porque para todo epsilon mayor que 0, ¿sí? Para todo epsilon mayor que 0, el entorno cortado con AB daba distinto de vacío. ¿Sí? Por hipótesis. Profe, pero O igual sea que tipo es una contradicción. si el x0 igual no está, por ejemplo, no podría tener el entorno el epsilon superior dentro del intervalo. ¿A qué te referís? No entiendo. O sea, si por Con que ejemplo, encuentres un epsilon donde no se cumpla, ya te alcanza para llegar a un absurdo. Hay un montón de epsilons para los que sí funciona, es verdad. Si vos te agarras un epsilon que sea así de grande, se va a cortar con claro. el AB en todo esto. ¿Sí? Pero acordate que la negación de un para todo es que exista. ¿Sí? Ah, claro, claro. ¿Sí? Vos tenés como hipótesis que se tiene que cumplir que para todo epsilon mayor que 0. Negar eso es que exista un epsilon. Sí, hay un millón de epsilons para los que eso sí se corta. Pero cualquier epsilon más chiquito que esto que yo acabo de agarrar, que es x0 menos a, cualquier epsilon más chiquito que esto, me cumple lo mismo que me da vacío. Pero cualquiera más grande, para cualquiera más grande sí se van a cortar, es verdad. Pero vos no tenés que verificarlo para todos. ¿Ah? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, pero ¿podría hacer un segundito a la página anterior? Sí. Un segundo. Ok, gracias. Bien.
¿Qué dice una cosa ahí que no me quedó claro de entender? Sí, decime. Dice intervalo cerrado AB es igual a intervalo abierto AD, pero con una raya Sé esta arriba. Sí, sí, anotación, claro. sé esta anotación. Puse AB con la rayita de clausura arriba igual al intervalo AB cerrado. ¿Sí? Está bien, Es no, la anotación. En vez de gracias. poner I y poner la raya arriba de la I, usé la B y le puse la raya arriba. ¿Sí? Sí, sí, ¿Se gracias. entiende? Es notación. Bueno. Entonces nos está quedando una proposición más sobre estas cosas de clausura y todo eso y podemos pasar a límites de funciones. Entonces, la proposición que nos queda. Entonces tenemos I un intervalo. Sí, un intervalo cualquiera, pero que cumple que el interior es distinto de vacío. ¿Sí? O sea, que lo que estoy haciendo es excluyendo el intervalo que era un punto, ¿sí? Excluyendo el intervalo que sea un punto solo o el vacío. Esos dos intervalos los saco de consideración. ¿Tá? Y entonces, para todo x0, perdón, que esté en la clausura, y para todo epsilon mayor que 0, el entorno reducido ahora, de centro x0 y radio epsilon, intersección el intervalo me da distinto de vacío. ¿Tá? ¿Se entiende la diferencia con lo de antes? Lo de antes era que un punto estaba en la clausura, si para todo epsilon mayor que 0, el entorno, sin reducido, intersección el intervalo me daba distinto vacío. Acá estoy diciendo un poquito más, estoy diciendo que puedo excluir el punto del medio. O sea, el argumento que el compañero decía y que servía para demostrarlo, ¿se acuerdan que yo les demostré como en estos dos lados, pero en el medio usé lo que decía el compañero? Este argumento, cuando yo miro el intervalo reducido, no funciona. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Sí, sí. porque ahí no Esa es la estaría el diferencia. centro. Exacto, el centro no está. Esa es la diferencia con lo que vimos recién. Ah. Entonces vamos a demostrar esto. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a suponer que I es igual a B, como hacemos siempre. Que I es el intervalo AB. ¿Tá? Y entonces nosotros ya sabemos cuánto da al interior, da AB de vuelta, y sabemos cuánto da I clausura, que da AB cerrado. ¿Sí? Entonces, tendríamos que probar que para todo x0 que esté en el intervalo AB cerrado, que está clausura, ¿sí? El entorno reducido nos queda, se corta con el intervalo. Entonces separemos en dos casos como hacemos siempre. Si el x0 es distinto de AB, o si el x0 es A o B. ¿Se entiende? Separamos en los dos casos y nos fijamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el x0 es distinto de A y de B, ¿tá? Eso significa que el x0 está en el intervalo abierto. ¿Tá? Y entonces miremos el entorno reducido de centro x0 y radio epsilon, intercepción el intervalo AB. Eso siempre me da distinto vacío, ¿verdad? Para todo epsilon. Es la cuentita que hago siempre. O sea, tenemos el AB acá, tenemos el x0 que está adentro, o sea, por acá en algún lado, y me considero cualquier epsilon. Si el epsilon es más grande, corta un montón, y si el epsilon es chiquito, corta poquito, pero siempre corta. ¿Sí? O sea, siempre el pedazo x0 menos epsilon, x0 más epsilon, siempre este pedacito está incluido en la intercepción del entorno. Bueno, tenemos que sacarle el x0, lo que pasa. ¿Sí? O sea, el x0 lo tenemos que sacar para que sea el entorno reducido. Entonces esto menos el x0
Eso siempre está en intersección. Está incluido en el entorno reducido del centro X0 y radio de epsilon, intersección y la B. Siempre este pedacito. Y lo mismo pasa si el X0 es A o B. ¿Sí? La misma idea. Si el X0 es A o B, tengo el A acá, que es el X0, supongamos, tengo el B por acá, miro cualquier entorno, ¿sí? Le excluyo el X0, que es el A, y no importa, se me corta en todo esto. ¿Sí? Siempre corta. Entonces, esa propiedad es cierta. Entonces ahora pasemos al límite de una función. Entonces hay una convención. ¿Cómo? ¿Podés volver a la página anterior? Disculpa. Sí. Entonces, en lo que sigue, o sea, a partir de ahora ya me voy a meter, o sea, tenemos todas las nociones de intervalos y de entornos, y vamos a volver a trabajar con funciones otra vez. Entonces vamos a tener una función f, o sea, vamos a poner el título, entonces ahora vamos a empezar con límites. Límites de función. Entonces voy a tener una función f que va de un intervalo i en r. Y en todo lo que voy a hacer de ahora en adelante, a no ser que diga lo contrario, pero no lo voy a decir, siempre vamos a asumir, siempre asumimos que el interior de i es distinto a vacío. O sea, para que valga esta propiedad. ¿Sí? Para poder tomar entornos reducidos en vez de tomar entornos normales. ¿Está bien? Porque si se dan cuenta, esta propiedad, la única diferencia que tiene con la caracterización de la clausura es el tipo de intervalo que tomo. ¿Sí? En la caracterización, ¿dónde está? El entorno era normal. Y ese teoremita, esa proposición me dice que puedo tomar entornos reducidos. ¿Está? Y van a ver que en el límite importa que el entorno sea reducido porque el punto en el que estoy calculando el límite a mí no me importa. Me importa lo que pasa cerquita. ¿Está? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces preciso poder cambiar esta caracterización, la caracterización B, preciso poder cambiarla por la proposición que acabamos de probar recién. Que la única diferencia que tiene es el entorno reducido, ¿sí? Es la única diferencia. Estoy mirando entornos reducidos. ¿Está? Entonces, para que eso se cumpla, es que vamos a asumir que siempre agarramos intervalos donde, o sea, la función siempre está definida en algún intervalo que tiene interior no vacío. ¿Está? Entonces podemos usar la proposición esa para caracterizar los puntos adherentes. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Está. Bien, entonces vamos a definir el límite. Entonces, definición. Entonces tengo f, no voy a escribirlo de nuevo, tengo la f de i en r, una función. Entonces, dado x0, que pertenezca a i clausura, y un número L real, el L va a ser el límite, ¿sí? Se dice que f de x tiende a L cuando x tiende a x sub 0, ¿sí? O que f tiene el límite L en x0, es lo mismo. Sí, lo escribo entre paréntesis, o que f tiene límite L en x sub 0, ¿sí? Es lo mismo, son dos maneras de decirlo. Sí, y se tiene que cumplir esto, que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que también es mayor que 0, tal que para todos los x que están en el intervalo,
y que además cumplen que el x está acá, o sea, es menor que delta y mayor que 0, ¿sí? Entonces, f de x menos L es menor que epsilon. ¿Sí? En notación de intervalos, ¿qué es lo que dice esto? Dice que para todo x que esté en I y que además esté en el entorno reducido de centro x0 y radio delta, entonces la f de x está en el entorno de centro L y radio delta. ¿Sí? Lo escribo con entornos. Entonces, pasando a entornos, la definición queda así. Tenemos esta expresión. ¿Sí? O sea que f de x. Ay, les voy a poner la anotación. Ay, no. Tenemos esto, que f tiene límite L en x sub 0, si solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que esté en el entorno reducido de centro x0 y radio delta, ay, no me entró, perdón. Profe, dice, para todo epsilon mayor a 0 existe Delta mayor que 0. ¿Sí? Tal que para todo x que esté en el entorno reducido de centro x0 y radio delta, intersección y, que es lo que no me entraba recién, entonces se tiene que el f de x está en el entorno de centro L y radio epsilon. ¿Está? Fíjense que este entorno es reducido y este no. ¿Sí? Y la notación es esta. Decimos que f de x tiende a L cuando x tiende a x0. Esta es una forma de decirlo. O la otra forma es decir que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L. Son dos formas de escribirlo. ¿Ah? ¿Sí? Y lo importante de la definición es esto. O sea, ustedes siempre tienen que agarrar. Para todo epsilon mayor que 0, tienen que encontrar el delta. O sea, existe el delta, eso significa que hay que encontrar un delta que depende de epsilon, que en realidad es un delta que depende de epsilon. ¿Sí? De forma que se cumpla eso. Otra observación, y ya me voy redondeando la clase porque ya falta poquito, yo tengo otra clase a las 11. Observación es que dada una función y un punto, puede no existir el límite, ¿sí? O sea, puede no existir el límite de f de x cuando x tiende a x0. ¿Sí? Pero, o hay una observación, que con eso termino la clase, pero si el límite existe, es único. ¿Ah? ¿Sí? No sé si me va a dar tiempo de probar. Tenemos 10 minutos para probar que el límite es único. Yo creo que lo voy a dejar para la clase que viene. ¿Quieren intentar probar que el límite es único ahora o lo dejamos para la clase que viene? Si da el tiempo, profe. ¿Puedes volver un segundo a la página anterior? Sí, claro. ¿Qué dice abajo del todo? Encontrar delta. Encontrar un delta que es un delta de epsilon, o sea que depende de epsilon, lo que quise escribir. Dale, gracias. ¿Sí? Bien. Profe, ahí viste cuando dice f tiene límite L en x0, perdón. En x0, sí.
Ay, ¿cómo se llamaba esta flechita? Bueno, está X. Sí, solo sí, sí, eh, solo sí. ahí va, sí, solo sí para todo epsilon mayor a 0. Y abajo dice existencia de. Existe un delta mayor que 0. Es la letra Ahí griega va, delta. La letra ahí va, ahí va. griega. Ay, delta. Ahí, ¿qué es lo que pusiste abajo? ¿Encontrar delta menor que delta epsilon o...? No, delta que es igual a delta sub epsilon, o sea que depende de epsilon. Depende de epsilon. Eso es lo que quise aclarar. ¿Sí? Que el delta que tenemos que encontrar, o sea, el epsilon me lo dan. Si yo quiero probar que este tiene límite L, tengo que agarrar cualquier epsilon, cualquiera que me den, y tengo que encontrar un delta. El tema es que para cada epsilon yo encuentro un delta diferente. ¿Sí? Eso es lo que quería mostrarles. ¿Hola? Profe, ¿puedes volver a la anterior a esta, por favor? ¿A la anterior a esta? Sí, esta. O sea, lo que voy a hacer, voy a dejar la demostración de que el límite es único para la próxima y vamos a hacer un ejemplo con una función bien fácil, a ver si se entiende. ¿Les parece? Sí, Sí, pero estaría bueno. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con la función de identidad, bien fácil. El límite si existe es único, esto lo vemos en la clase que viene. La clase que viene probó esto. ¿Está? Pero antes, lo que voy a hacer es un ejemplo. Entonces voy a agarrar una función bien fácil, que es la función de identidad. ¿Está? O sea, f de R en R, tal que f de x es igual a x, para todo x en R. ¿Está? Eso se llama la función de identidad. ¿La conocen? Sí. Sí. ¿Está? Y voy a probar que para todo x sub 0, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 me va a dar ¿cuánto? X. X sub 0, ¿verdad? Me da exactamente x sub 0. ¿Está? Eso es lo que quiero probar. Entonces, a ver, vamos a la definición de límite. El límite de f de x me va a dar x sub 0, sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para, bueno, vamos a escribirlo porque la necesito, la voy a escribir. Entonces, ¿qué es lo que necesito probar? Sí, necesitamos, dado epsilon mayor que 0, ¿sí? Queremos encontrar delta, un delta que también sea mayor que 0, que depende de epsilon, o sea que le voy a poner un epsilon abajo, un delta sub epsilon mayor que 0, tal que sí, el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta y mayor que 0, o sea, lo equivalente a estar en el entorno reducido, entonces tenemos que el f de x menos el límite, ¿y el límite cuánto dijimos que valía? X sub 0. X sub 0, ¿verdad? Queremos probar que el límite vale x sub 0, o sea que f de x menos x sub 0, que es lo que queremos que vale el límite, ese es el L, me quede menor que epsilon. ¿Está? Eso es lo que queremos probar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a fijarnos, a ver. F de x menos x sub 0 es lo mismo que ¿qué? ¿Cuánto vale f de x? X. X. O sea que esto es lo mismo que x menos x sub 0, ¿verdad? ¿Sí? Y yo quiero que esto sea menor que epsilon, ¿verdad? Queremos esto. ¿Sí? Sí. ¿Sí? O sea que lo que necesitamos es que esto sea menor que quién, para que me lo garantice. Si Que tomamos epsilon, sí. delta sub epsilon igual a ¿cuánto? El mismo epsilon, ¿verdad? Si yo tomo delta sub epsilon igual al mismo epsilon, o cualquier cosa más chica, ¿sí? Entonces, cada vez que x menos x sub 0 es menor que delta y mayor que 0, entonces el f de x menos el x sub 0 me queda menor que epsilon. ¿Sí? Porque es el mismo. ¿Se entiende? O sea, si esto es menor que epsilon, entonces esto es menor que epsilon, eso es lo que queremos.
¿sí? Lo que queremos es que esto sea menor que epsilon. ¿Cómo nos lo garantizamos? Tomando x menos x sub 0 menor que epsilon, o sea, tomando al delta igual al epsilon. ¿Está? Y esta es la idea siempre. La idea siempre es escribir qué pasa con el f de x menos el límite, relacionarlo con el x menos x0, y ahí jugar a ver cuánto tiene que valer el delta para que me garantice la diferencia con el epsilon. ¿Sí? Y se entiende que en realidad podríamos haber tomado cualquier cosa más chica que epsilon, ¿verdad? Podríamos haber tomado cualquier delta que sea menor estricto que epsilon, y eso funciona. Acuérdense que el epsilon me lo dan. Yo el epsilon ya lo tengo. Lo que quiero es encontrar el delta. ¿Se entendió? Yo no entendí muy bien lo del delta. El delta es el que vos querés encontrar. Y vos sabés que el x ¿Pero qué menos sería? Porque el límite no es delta. ¿Qué sería delta? No, el delta es el radio del entornito en x0. O sea, vos tenés tu función, vos tenés tu función. Por acá está el x0. El delta es el entornito que vos mirás acá abajo. Y por acá está tu función. Y por acá está el f de x0. ¿Sí? Los intervalos que vos tomás con el límite están centrados acá. Los intervalos que vos tomás abajo son los que son, o sea, acá vos tomás los intervalos reducidos de centro x0 y radio delta. Los tomás acá abajo. ¿Cuál me dan? Me dan el epsilon. ¿No? El epsilon te lo dan acá. O sea, el epsilon está acá arriba. Bien. ¿Sí? El epsilon está en el eje de las y. Y el delta está en el eje de las x. ¿Sí? O sea, el delta está acá. Y el epsilon está acá. En este caso, como la f es la misma, o sea, la f de x es igual a x, el delta que yo tome acá abajo me sirve acá arriba, exactamente el mismo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo tomo x al cuadrado, no me va a servir a mí. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces con esto terminamos la clase de hoy. ¿Se entendió? Tratan de repasar esto, porque la clase que viene voy a probar la unicidad del límite, voy a seguir con ejemplos de límites de funciones y me voy a meter con continuidad. ¿Sí? O sea que para la clase que viene, Vale. y todo esto va para el parcial. ¿Ya tienen fecha de parcial? Yo no me acuerdo, pero ¿cuándo era? ¿Ya la tienen? Tenemos un calendario tentativo. ¿Y qué día cae? El 8, creo. El 8, sí. Sábado 8, creo. ¿El 8? Mm. ¿El 8? ¿Para como el 8? No sé. A ver. ¿Mañana? No, hoy no, es de el- mayo. No, de mayo. ¡Ah! ¿Y dónde está el calendario ese? No lo vi. Están en la facultad, en la cosa del... Ay, no encuentro. ¿Cómo? ¿Y por qué no En me el deja? EVA. No, en el EVA, en la página de la facultad, ¿no? En la fin también. Sí, en la página de Bedelía, me parece. Ay, ¿por qué no puedo dejar de compartir pantalla? No me aparece ¿Qué pasó acá? Ay, no entiendo. Ahora sí, dejar de compartir. Ah. Listo, nos vemos entonces en la clase que viene. Entonces, el 8 de mayo tienen fecha. Mm. Bien, bien. Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Ok. Chao. Ya les juego la clase.